Bueno, muy bien, empezamos. Eh, bueno, la clase pasada estuvimos hablando de estos sistemas formadores de imágenes eh, que llamamos ojos. Vimos la estructura interna, vimos un poco de fisiología y vimos cuál era la idea, ¿no? Y la idea era que había una lente, estaba compuesto, era un sistema compuesto por dos lentes, una lente que es el cristalino, que es deformable, que está acá, y otra lente que es la córnea, ¿no? Que es la que tiene más potencia, y el cristalino se usa para hacer una especie de ajuste de la potencia total de este sistema, para, no importa dónde se encuentre un objeto, hacer que la imagen se produzca en un punto dado, una distancia fija, en este caso sobre la retina, que es donde se encuentran las células fotorreceptoras. Y entonces, si damos por descontado entonces que este sistema óptico tiene como tarea eso, sabemos que siempre que aparezca una imagen de este lado, se va a modificar acá la potencia del cristalino para hacer justamente eso, que la imagen se produzca aquí. Y entonces aquí tenemos un ejemplo eh, de cuál es la imagen producido por este sistema de un objeto que está a cierta distancia, ¿no? Y en lugar de trazar los tres rayos, por ejemplo, del punto de arriba, trazamos uno solo, que es uno de los rayos especiales que vimos en la clase pasada, que es el que pasa por el centro de, de este sistema óptico compuesto, y por lo tanto no se deforma, ¿no? En la aproximación de óptica paraxial que estuvimos analizando, de óptica geométrica en la aproximación paraxial. Y entonces sabemos que si decimos que la imagen de este objeto se forma sobre la retina, eh, es porque todos los rayos que salen de este punto convergen, luego de pasar por este sistema óptico, en este otro. Y prueba de eso es lo que le pasa a este rayo en particular, que es el que de ese manojo de rayos es el único que dibujamos, pero sabemos que no se desvía y por eso lo ubicamos acá. Lo mismo con todos los puntos de la flecha, y en particular con el punto inferior de la flecha, que va a tener su imagen aquí. Y entonces podemos decir que la imagen que produce este sistema de este objeto es esta otra flechita que está acá, que es una imagen que, como vemos, invertida, la flecha está dada vuelta, y que y que excita cierta cantidad de células fotorreceptoras, ¿no? Y entonces esto hace a la imagen, la percepción del tamaño que tenemos de este objeto, ¿no? La cantidad de, la longitud de este arco, digamos, de circunferencia iluminado. Y claro, en la medida que tenemos los objetos más cercanos al ojo, lo que está pasando es una situación como esta. Los rayos entran con un ángulo más grande con respecto al eje, y por lo tanto de este lado también es más grande, y por lo tanto va a abarcar un área mayor en la retina, y por lo tanto vamos a ver a este objeto más grande cuando está más cerca, ¿no? Porque todo este arco es el que está comprometido con su fotorrecepción, que cuando está más lejos, que solamente ilumina esta parte que está acá. Así que las cosas que están más cerca las vemos más grandes, ¿no? Ahora, llega un momento en que, claro, a medida que está más cerca, fíjense que en el dibujito, no sé si se logra ver, pero esto está como un poquito más ancho que esto, diciendo, como representando el hecho de que el cristalino se tiene que deformar más para lograr la potencia adecuada, o sea, tiene que incrementar más su radio de curvatura para que la potencia sea la adecuada y focalizar este objeto que está más cerca que este en la misma pantalla. Y llega un momento en que el cristalino no se puede deformar más. Entonces, si yo trato de ver un objeto que está muy cerca del ojo, lo voy a ver fuera de foco. ¿Por qué? Lo voy a ver grande, voy a ver una mancha grande, pero fuera de foco, porque lo que está pasando es que la potencia de este sistema óptico hace que este manejo de rayos divergentes solo converja, digamos, por acá, en este punto, ¿no? Pero claro, acá no tengo la pantalla la tengo acá. Así que la imagen de este punto ahora no es un punto, sino donde yo la estoy recibiendo es una mancha. Y por lo tanto, si bien el área iluminada es mayor, por una cuestión geométrica de que el ángulo de incidencia es mayor que acá y que acá, no voy a lograr ver la imagen enfocada. Y eso es un problema porque me limita, evidentemente, la resolución con la que yo puedo ver cosas. No puedo acercarme todo lo que quiera a las cosas al ojo porque no las puedo enfocar. Y entonces ahora lo que sigue es tratar de entender qué dispositivos puedo usar eh, para aumentar la resolución eh,
con la que podemos ver cosas, ¿no? Y entonces lo primero que les quería contar era, en este contexto, es una solución la más simple de todas, si quieren, que es la siguiente, que nos va a permitir definir también algunos parámetros relevantes para este análisis. Entonces, si vemos el panel de arriba, lo que vemos es una situación donde tengo un objeto, ¿está bien?, que está ubicado a una distancia de 0, que es ¿se acuerdan que en general, para un ojo normal de una persona joven, la distancia, el punto cercano, que es el punto al que yo puedo, más cerca del ojo al que yo puedo enfocar realmente, con el proceso de acomodamiento, esta distancia de 0 es de 25 centímetros. ¿No? Entonces, supongamos que ese es el caso, estos 25 centímetros, tengo un objeto de 25 centímetros, todavía lo puedo enfocar, y lo que está pasando en ese momento es que el cristalino está siendo presionado, ya está en su deformación máxima, pero todavía puede enfocar, y por lo tanto la imagen que se produce sobre la retina está en foco. La imagen de este punto es un punto acá, y así con todos los puntos de este objeto, así que veo la abejita acá. Y entonces, a ojo desnudo, digamos, que se llama esta situación, en este objeto, que tiene una altura I0, está asociado a un ángulo de entrada relacionado con el punto más alejado del eje, que vamos a llamar alfa U. ¿Está bien? Y entonces, si este es alfa U, este es alfa U, y si yo conozco esta distancia, que era 2,5 centímetros más o menos, puedo darme una idea de cuál es la longitud de este cateto, ¿no? La aproximación de ángulo chiquito, puedo pensar eso. Y entonces, en esta situación, geométricamente, el ángulo alfa U es fácil, pues es el ángulo cuya tangente es el cociente de este cateto sobre este cateto, ¿no? La tangente de alfa U es I0 sobre D0, ¿no? Entonces, y si alfa U es chiquito, tangente, eh, nos interesa objetos chiquititos, ¿no? Resolución de objetos chiquititos, entonces esta altura va a ser chiquitita, este ángulo en general va a ser chiquito, así que va a ser buena la aproximación, eh, que dice que la tangente de un ángulo en radianes, cuando el ángulo es muy chiquitito, si ustedes se fijan, es numéricamente muy similar al ángulo en sí mismo, ¿no? Porque el desarrollo de Taylor de tangente de alfa tiene un primer término alfa más correcciones, que cuando alfa es chiquito las puedo despreciar, y tangente de alfa lo puedo aproximar por alfa. Bueno. Ahora, veamos esta situación de acá abajo. En la situación de acá abajo, el objeto está más cerca que de cero, más cerca que de cero, ¿no? Esta distancia es más cerca que de cero. Yo en principio no podría enfocarlo, pero fíjense qué pasa si coloco una lente convergente aquí, de tal manera que el foco de la lente convergente esté por detrás del objeto, ¿no? Entonces, nos olvidamos un poco del ojo y tengo un objeto, una lente, y la imagen que produce esta lente, ya a esta altura espero que sepan que si el objeto está entre el foco y la lente convergente, se va a producir una imagen virtual, derecha y aumentada, ¿no? Esto seguramente ya estuvieron viendo varios ejemplos, analítica y contrastado de rayos. Acá, por ejemplo, tenemos los rayos que, digamos, nada, que estos son los rayos que se refractan de esta manera. Estos son la dirección de la energía real, energía lumínica viene por acá. Lo que pasa es que de este lado los rayos parecen diverger, o sea, divergen, mejor dicho, así que la imagen de este punto no la tengo que buscar de este lado, sino que la tengo que buscar como prolongación de este manojo de rayos divergentes, que da cuenta de esta imagen virtual que se produce acá atrás. En definitiva, esta lente, eso más o menos, eso no sorprende a nadie, ¿no? A esta altura. ¿Está bien? No, todo bien. Bueno, entonces, eh, lo que llega al ojo, en realidad, no es la información de que el objeto está acá, sino le llega este manojo de rayos divergentes que parece provenir de este objeto. Así que, a todas luces, para el ojo, no tengo esta abejita primorosa, sino que tengo este insecto bastante grande, que me empieza a inquietar un poco, que
para mí está a esta altura, a esta distancia, la altura L grande. ¿Está bien? Y entonces, este manojo de rayos que parece diverger de este objeto, bueno, en este sistema óptico, la imagen final va a tener que ver con como si yo tuviera este objeto en la realidad. Por lo tanto, hay un rayo de ese objeto que es el que pasa justo por el centro, que me va a ayudar a darme cuenta de que la imagen de este punto va a estar acá. Y si antes entonces la abejita la veía de este tamaño, porque se producía una imagen solamente en esta porción de la retina, ahora fíjense que la voy a ver en foco y mucho más grande. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cuánto más grande. ¿Y cómo podemos decir cuántas veces más grande lo voy a ver? Bueno, lo que nos va a interesar es el ángulo con lo que este manojo de rayos divergentes, digamos, con la que el rayo este que pasa por el centro, eh, ingresa justamente al sistema óptico, ¿no? El ángulo con respecto al eje óptico. Este ángulo que yo llamé acá alfa A, que va a ser el equivalente al alfa U, ¿no? Bueno, el alfa A, en este caso, tiene que ver con la altura de la imagen que genera la lente, de vuelta, eh, dividido la distancia a la que aparece la lente, porque este cateto sobre este cateto es la tangente de este ángulo. Entonces, y vamos a seguir trabajando con la aproximación de que ese ángulo, que es un poco más grande que el anterior, sigue siendo chico, y sigue siendo buena la aproximación de que cuando hablamos de tangente del ángulo, hablamos del ángulo en sí mismo. Entonces, lo que tengo que comparar para entender cuántas veces más grande veo la abejita en esta situación o en esta situación, en definitiva son los ángulos, ¿no? Porque eso me indica el tamaño de la porción de la pizza, digamos, el tamaño de este arco, que da cuenta de la imagen que yo efectivamente me estoy formando del objeto. Y entonces se define como aumento angular al cociente entre ángulos. ¿Cuántas veces más grande, o sea, cuántas veces más grande es alfa A con respecto a alfa U? Me va a hablar de cuántas veces más grande es esta imagen de esta imagen que está acá. Entonces, cuando hablamos de momento angular, estamos hablando de esto que está acá. Eso tiene que quedar claro. Perdón, una Sí. pregunta. Ujú. Entonces el alfa U Sí. no es el ángulo al que está la abejita de abajo, sino al que está la abejita, ¿qué Esta. sería? ¿El foco del ojo? Es el No. foco? O sea, imagínate que esta distancia es esta que está acá. Ah, ok, es la misma, está bien. No está marcada, pero puedes imaginar que es esta, ¿no? Ah, está bien, listo. Entonces, si no tuviera el sistema de lentes, yo vería, si yo trazo una recta acá, vería esto de este tamaño, que es lo que tengo acá. Con el sistema de Claro. lentes, veo todo esto que está acá. Y el aumento lo cuantifico diciendo cuántas veces más grande es el ángulo de entrada de este rayo cuando tengo el sistema óptico adelante que cuando no lo tengo. Y esto se llama a ojo desnudo en realidad. Siempre se refiere en realidad a ojo desnudo, que es esta situación. Es cualquier objeto que yo quiero ver, lo pongo a 25 centímetros, que lo tomo como default, digamos, para hacer estas cuentas, que es la distancia del punto cercano de un ojo joven normal, y con eso defino el alfa ojo desnudo. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Bueno. Entonces, vamos a darle una forma, o este es aumento angular, ¿no? Entonces, fíjense que el aumento angular, cuando yo reemplazo quién es alfa, alfa A, que es este que está acá, y alfa U, ¿no? Alfa U es el cociente I0 sobre D0, ¿está bien? I0, bueno, perdón, y alfa A es la altura, que yo llamé la altura I sobre L. Entonces fíjense que este cociente, alfa A, es I sobre L, que es esto que está acá, y alfa U es I0 sobre D0. Así que esto que puse acá es esto que está acá. ¿Está bien? Es exactamente eso, pero en función de las alturas y de las distancias a las que se forman las imágenes, ¿no? En lugar o sea, reemplacé la parte angular por este tipo de variables, pero esto estamos de acuerdo que es esto que está acá. I sobre L es alfa A, I0 sobre D0 es alfa U. Bueno, entonces este es el aumento angular. Ahora, ¿y por qué lo escribí de esta manera? Porque fíjense que de esta manera hice aparecer acá esta cantidad que tiene que ver con una propiedad de la lente, que ya la vimos antes, que es el aumento lateral, porque esta es el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Y eso era el aumento lateral de la lente. ¿Se acuerdan? Esto, entonces,
es el aumento lateral de la lente, que se acuerdan que cuando vimos los distintos triángulos, por ejemplo, lo podemos relacionar explícitamente con los parámetros de la lente, haciendo aparecer, por ejemplo, el foco y teniendo en cuenta la posición donde se forma la imagen. Esto se acuerdan de la vez pasada, ¿no? Este es el aumento lateral. Y entonces el aumento angular, que de vuelta es lo que yo estaba buscando, es cuántas veces más grande es esto que está acá, ahora lo escribí como producto del aumento lateral más una cosa acá que depende de dónde se está formando la imagen con respecto a dónde se formaría a ojo desnudo en este análisis. Bueno, y entonces ahora lo único que voy a hacer es un poco de pasar algunas cosas. Fíjense que acá simplemente estoy dividiendo por f. Tengo esto que está acá. Y además lo que yo sé es esta distancia que aparece, que es la distancia entre la lente y la imagen. En realidad yo sé que es, perdón, yo sé que es esta que está acá, fíjense, es L menos L chiquita, es esta distancia que está acá. Así que SI es L menos L chiquita. Pero además le tengo que cambiar el signo, porque esto es positivo, L menos L chiquita es positivo, pero la imagen como se forma, como es virtual, se forma al lado del espacio objeto, es negativa, ¿no? En la convención que estamos utilizando. Entonces, SI es menos la L grande, L mayúscula, sobre L minúscula, que es la distancia entre el ojo y donde puse la lente, el anteojo, supónganse. Si fuera una lente de contacto sería muy chiquitita, sería 0, por ejemplo, L chiquita. Y además, fíjense que acá aparece 1 sobre F, 1 sobre F, y 1 sobre F es la potencia de la lente, que acá la llamé con la D grande, de dioptría. ¿Está bien? 1 sobre F es la potencia de la lente. Así que lo único que voy a hacer acá es reemplazar, fíjense que en lugar de 1 sobre F pongo D, y en lugar de SI pongo menos L, y llego a esta fórmula que está acá, que ahora sí solo depende de la lente, de la potencia de la lente, bueno, de dónde se forma la imagen y cuál es la distancia del ojo a la imagen, ¿no? Y también aparece de 0 que viene de haber usado como referencia el punto cercano de ojos normales en la definición de alfa ojo desnudo. Entonces, esta es la definición del aumento angular en términos de esas cantidades, ¿no? Que es esta que está acá. Entonces, hay tres configuraciones donde es fácil calcular esto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si esta distancia que se llama L chiquita es igual a la distancia focal de la lente? Si justo pongo la lente que está alejado de mi ojo justamente a una distancia que es igual a su distancia focal, L sobre F, entonces L en este caso es F, y eso significa que L es 1 sobre la potencia, 1 sobre las dioptrías, ¿está bien? Entonces, acá aparece un 1 sobre D, y ahora voy a meter el D acá adentro, me queda D por L, y acá menos 1, ¿no? Y este 1 se va con este 1, y me queda entonces que en esta configuración, cuando pongo la lente a una distancia focal del ojo, cuando L chiquita es F, queda una cosa muy sencilla que es D0 por D, ¿no? D0 por D. 25 centímetros por la potencia de la lente, eso es el aumento angular. Entonces es una fórmula muy, muy sencillita. Pero para que esto sirva, tengo que estar con la lente convergente ubicada a una distancia del ojo igual a su distancia focal. Hay otra configuración que es, bueno, por ejemplo, con una lente de contacto, puedo considerar que la lente está sobre el ojo y que L chiquito es 0, ¿no? Que L chiquito es 0. Bueno, en ese caso, cuando L chiquito es 0, cuando L chiquito es 0, esta ecuación se reduce a esta que está acá, ¿no? Tengo D0 por L, por este 1 que está acá, y después acá me aparece D por L, que con este L me queda D0 por D,
y puedo sacar factor común, me queda de 0 por esta cantidad que está acá. O sea, se le agrega esta cantidad o sea, voy a ver las cosas un poquitito más grandes que las que vería cuando la lente está a una distancia focal, ¿no? Si pongo la lente pegadita al ojo, en lugar de ver D0 por D, veo D0 por D más un poquitito más. ¿Está bien? Y ese es el aumento angular que tengo en esta configuración. ¿Está bien? Y claro, fíjense que esto que está acá, depende de L, ¿está bien? Ahora, cuanto L es más chico, este número va a ser más grande y yo voy a ver las cosas con más aumento. Así que si la imagen se forma si esta cosa se forma a D0, realmente a una situación que, eh, eh, o sea, a la máxima, o sea, a la máxima, el L más chiquito no puede ser 0, ¿no? Porque yo tengo, si la imagen se forma muy cerquita del ojo, de vuelta no la voy a poder resolver. Entonces la voy a poder resolver solo cuando la imagen se forma en el punto cercano. Así que el valor mínimo de L tiene que ser de 0. ¿Está bien? Hay una aclaración que me parece que alguien me lo había mencionado. Esta distancia, en principio, es más chica que de 0, ¿no? Esta distancia, en este dibujo que está acá, es más chica que de 0. Si no estuviera la lente, o sea, de 0 estaría por acá, perdón, no está a escala esto, confundo un poco, pero esta distancia al principio es más chico que de 0, por eso pongo la lente para ver, ¿no? Entonces, si, si L tenemos el valor más chico posible, y el valor más chico posible es D0, ahí este valor va a ser el más grande posible, y eso lo tengo entonces cuando L es D0, y en esta situación, el aumento que voy a lograr es el que tenía en el caso anterior, más 1. Más 1, ¿no? Pues simplemente por cómo quedan las cosas. Bueno. Y la otra configuración es poner la lente de tal manera que la imagen se forme en el infinito, ¿no? O sea, si el I0 está muy cerquita, perdón, si el objeto está sobre el foco de la lente, ya sabemos que la imagen se forma en el infinito. En ese caso, L es infinito, y entonces esto es 0, y en esa configuración, cuando la imagen se forma en el infinito, de vuelta, esta es la expresión correcta para relacionar los ángulos de entrada del que tengo con el sistema de aumento respecto al que tengo a ojo de nudo. D0 de vuelta, D0 por D. Entonces son tres, o sea, esta es la manera de calcularlo, y lo único que hice acá fue poner 3 ejemplitos de qué forma tienen esta expresión para 3 casos límite. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Supónganse que la imagen esta se forma en el infinito, o sea que pongo la lente acá, de tal manera de que esta imagen coincida con el foco. ¿Sí? O sea, acerco la lente al ojo. Entonces, si la lente tiene 10 centímetros de distancia focal, eso significa que tiene una potencia de 10 dioptrías, ¿no? Porque es 1 sobre 0,1. Y entonces fíjense, una lente de 10 dioptrías, o sea, una distancia focal de 10 centímetros, tiene un aumento angular de D0 por D, o sea, de 0,25 metros, que es esto que está acá, por 10 dioptrías. Así que esto es 2,5 por. Entonces, cuando ustedes tienen una lente que les dice que es 2,5 por, este es un caso de esa lente, ¿no? Este es un caso de esta lente. Y lo que explica este 2,5 por es que sobre la retina, esta imagen es 2,5 veces más grande que la que tendrían a ojo desnudo. Eso es lo que significa el 2,5 por de los aumentos angulares. Cuando ustedes van a un microscopio y hablan del aumento de las lentes, del aumento del ocular en particular, están hablando de este aumento angular. Cuando ven un 2,5 por, les están diciendo qué tanto más grande es el ángulo con la lente que sin la lente, ¿no? En este caso es 2,5 veces más larga que en el caso sin la lente. Entonces, esto justamente es lo que
le quería comentar ahora, salimos un poco del ojo, pasamos a este otro dispositivo, que seguramente ustedes ya lo conocerán, y básicamente en su versión más simple, está compuesto por dos lentes convergentes, ¿no? L1 y L2. Eh, en general, a esta lente es la que está más cerca del objeto, así que se llama objetivo. Esta lente se llama ocular, es la que está más cerca es la del ojo que recibe la luz, digamos, la imagen final. Y en general, lo que sucede es que la distancia entre una lente y otra lente, entre el ocular y el objetivo, es fija, ¿no? Hay un tubo que se mueve solidariamente, yo lo subo y lo bajo, y al hacer esto acerco o alejo las dos lentes al objeto, pero sin cambiar la distancia entre ellos, ¿no? Es un tubo rígido. Entonces, lo que sucede típicamente es que el objetivo es es una lente de alta potencia, o sea, con distancias focales chiquitas, ¿está bien? Porque bueno, eso me va a permitir formar imágenes reales de objetos que están muy cercanos a la lente, si tengo el foco, es muy chiquitito, de alta potencia, y la configuración entre el ocular y el objetivo, como yo les digo, se mantiene siempre a la misma distancia uno de otro, y esa distancia la puedo caracterizar en términos de, fíjense, las distancias focales, la distancia entre esta lente y esta lente es igual a la distancia focal del objetivo, más la distancia focal del ocular, más este cachito, que es la distancia entre distancias focales, que se llama longitud de tubo óptico, ¿no? Y típicamente, por ejemplo, es del orden de los 16 centímetros. Perdón, 160 milímetros, sí. ¿Está bien? Eh, eh, y, mm, y entonces, esta distancia, como les digo, se mantiene fija. Ahora, cómo se, ¿cuál es la idea de esta configuración? Bueno, la idea es que yo puedo, eh, con un objeto ubicado cerca del objetivo, generar una imagen real dentro de este tubo, ¿no? Dentro de este tubo puedo generar una imagen real. Ahora, si yo quiero que la imagen, obviamente, el tubo estaría por acá, ¿no? Físicamente sería un tubo, sería una cosa acá, una pared acá y una pared acá cilíndrica, ¿no? Entonces, yo no puedo generar imágenes muy de mucha altura porque se me escapan del tubo. Entonces, tengo que asegurarme que la imagen sea real y que quede dentro del tubo. ¿Está bien? Entonces, genero, por ejemplo, en este caso, esta imagen que está acá. Y bueno, esta imagen va a ser colectada por la segunda lente, es un sistema como los que ya vimos, y fíjense como que lo que estoy logrando es poniendo un objeto para la segunda lente entre su distancia focal y la lente, de esta lente convergente, la imagen que se va a producir va a ser virtual, agrandada y derecha, ¿no? Si ustedes hacen el trazado de rayos se pueden convencer de eso, ¿no? Eh, el rayo paralelo va al foco imagen de la segunda lente, el rayo que entra por el centro sigue derecho, y fíjense que estos dos divergen, así que en realidad parecería como que fuesen emitidos por un punto que está por acá, dando lugar a una imagen virtual derecha y agrandada del objeto I1, de la primera imagen armada, ¿no? Y esta imagen es la que el ojo va a pensar que está recibiendo, efectivamente, porque la luz que le llega al ojo es este manojo de rayos divergentes, como si toda la luz proveniera de este punto que está acá, de un punto que está ubicado a una distancia L grande de la lente. ¿Está bien? Entonces, así es como está funcionando el microscopio. De vuelta, son dos lentes convergentes separadas por una distancia, por esta distancia, FO más de 160 milímetros más L. Perdón, FO más FE más L, que es la distancia esta de 160 milímetros. Y la idea es la que la primera lente produce una imagen real, invertida y no muy grande, para que no salga del tubo, detrás, pero cerquita de la segunda lente. Y cuando me refiero a cerca, me refiero a que a una distancia menor a la segunda lente que su distancia focal, por lo que tanto, la segunda lente va a generar una imagen virtual. Ahora, hay dos tipos de diseño en realidad de estos dispositivos.
en donde L, fíjense, eh, ¿cuánto, si ustedes tuvieran que diseñar este objeto, ¿cuánto les gustaría que fuese esta distancia L? Les hago una pregunta. ¿Cuánto les gustaría cuánto tiene que valer L? ¿Cuánto me conviene que valga L? Por practicidad, decís, del diseño, no sé bien. Imagínate, si yo tuviera un objeto, Lo upa, mínimo posible, ¿no sería? ¿y cuánto es lo mínimo posible? Idea. De cero, ¿Por qué de cero? A ver, pensemos esa respuesta. porque si estuviera la imagen formada a menos de cero, no podría enfocarla, sería como cuando Exacto, estaba muy acuérdense, cerca. perfecto. Lo que hace este sistema óptico es hacer que a mí me parezca que la luz no proviene de este objeto chiquitito que no lo voy a poder resolver, sino que proviene de este objeto más grande, ¿no? Esto es la luz que yo colecto, como si proviniera de este objeto. Entonces, para mí, la luz proviene de este objeto. Y entonces, ahora es válido este análisis. Bueno, este sería como la imagen que genera el microscopio, ¿no? Ahora, si esta imagen está más cerca de una distancia de cero, yo no lo voy a poder resolver, por lo que dije antes, porque ya el cristalino no lo puedo resolver. De cero es la distancia que este sistema como el ojo como sistema óptico es la mínima distancia que puedo resolver. Entonces, si esta distancia es de cero, estos ángulos van a entrar al ojo, que no lo dibujé, con el mayor ángulo posible que lo puedo resolver, y entonces lo voy a ver lo más grande posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, eso tiene un problema, o por lo menos antes tenía un problema, que es que, imagínense que ustedes están viendo algo, y entonces están con el ojo puesto en el objetivo, lo levantan y escriben algo, y después vuelven y escriben algo. Entonces, todo el tiempo están como contrayendo demasiado el cristalino para poder ver a esta distancia, si esto fuese de cero, para poder ver esta imagen, y después levantan y cuando hacen anotaciones tienen que reacomodar, y entonces se dieron cuenta que eso producía una especie de fatiga, un dolor de cabeza, lo que fuera, todo el tiempo estar reacomodando, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que se hace es hacer este diseño para que la imagen, la primera imagen, no caiga en cualquier punto acá, sino que caiga sobre el foco de la segunda lente. Y al hacer eso, la imagen final va a estar en el infinito. Y entonces, yo cuando mire esta lente, perdón, cuando mire este objeto, es como si este objeto estuviera en el infinito. El manojo de rayos, ¿está bien? Los veo como rayos paralelos de un objeto que está en el infinito en la dirección correspondiente para abajo. Eh, y, y eso desde el punto de vista de la fisiología del ojo es bueno porque cuando acuérdense, un ojo normal eh, enfoca las cosas en el infinito, no tiene problema en hacer converger un manojo de rayos paralelos sobre la retina, y de hecho lo hace sin proceso de acomodamiento, ¿está bien? Con el ojo totalmente relajado. Entonces muchas veces produce menos fatiga visual tener que poner el ojo y sacarlo, poner el ojo y sacarlo, cuando la imagen esta se produce en el infinito. Entonces muchas veces eh, los microscopios están diseñados para que L grande sea infinito, ¿no? Esta distancia es infinita, o sea que esta imagen se produzca sobre este foco. En realidad ese es un tipo de diseño, y el otro tipo de diseño es esto que se produzca de cero para sacar el mayor provecho del proceso de acomodamiento del ojo. ¿Está bien? Entonces esas son como dos alternativas. Y entonces, en definitiva, vamos a ver entonces cuál es el aumento que produce este sistema, ¿no? Entonces, esta sería un resumen muy esquemático. Yo tengo un objeto inicial que está ubicado que si yo lo pusiera a una distancia de cero, a este objeto, si yo lo pongo a una distancia de cero, que es como tengo que poner la referencia para mi aumento angular, ¿no? Lo vería con esta
entrando, digamos, con este ángulo alfa A, ¿no? Ahora, el objeto real, perdón, el objeto real no, la imagen producida por el microscopio tiene una altura I2 y está ubicada a una distancia L, y esto define un ángulo de entrada obviamente diferente, alfa A, ¿no? Y este otro alfa U. Entonces, el aumento angular, como antes, era el cociente del tamaño con el que vería yo al objeto real con ojo desnudo, alfa U, y la relación que tiene con alfa A, que como vimos es esto que está acá, ¿se acuerdan? Es lo mismo que les mostré antes, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer para este sistema es multiplicar y dividir por I1. I1 es la altura del objeto intermedio. ¿Sí? Entonces, el aumento angular multiplico y divido por I1. ¿Y por qué hago eso? Porque fíjense lo que me quedó acá. ¿Esto qué es? Es la altura de la imagen que forma el objetivo respecto a la altura del objeto. Y este otro cociente es la altura final, I2, con respecto a la altura de este objeto intermedio, que es, de esta imagen intermedia, que es el objeto de la segunda lente. Así que esto que está acá es el aumento lateral del objetivo, y esto que está acá es el aumento lateral del ocular, de la segunda lente, que multiplicado por D0 y L, todo esto rojito, es el aumento angular del ocular. ¿Se entiende esto? Esto es el aumento angular del ocular, como si estuviera solo el ocular, multiplicado por el aumento lateral del objetivo. Entonces, el aumento angular del sistema complejo, o sea, qué tanto más grande es este ángulo con respecto a este otro, lo expresé en términos de un producto entre el aumento lateral del objetivo y el aumento angular del ocular. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen un objetivo y un ocular, por ejemplo, acá tienen un objetivo 4x, y acá tienen un ocular de 10x, les están hablando acá del aumento lateral del objetivo y del aumento angular del ocular, ¿no? O sea, están hablando de el aumento lateral del objetivo, que es 4x, y el aumento angular del ocular, que en este caso es 10x, ¿no? Entonces acá tengo 4x por 10x, bueno, tengo una magnificación total de 40x. Esto es esto que está acá. De vuelta, es ¿qué tanto más grande es este ángulo con respecto a este que está acá? 40 veces más grande. Esto que está acá lo logro con esta combinación de objetivo y ocular. Y obviamente, fíjense que si aumento, en general lo que van ganando es acá, ¿no? Si trabajo con oculares de muy alta potencia óptica, de poder óptico, tengo aumentos muy importantes acá, ¿no? Tengo aumentos muy importantes. Bueno. Es importante, bueno, hay más consideraciones, no voy a entrar más en detalle, pero también es importante la cantidad de luz que dejo entrar y el campo de visión, que logro con los distintos objetivos. Esto no voy a hablar demasiado, pero seguramente ustedes ya conocen esto por práctica, digamos, pero cuando voy aumentando el aumento lateral de esto, obviamente se va reduciendo el campo visual, voy a poder ver una porción más chiquita de la escena, digamos, y voy a necesitar colectar más luz en general. Por lo tanto, voy a tener que abrir, hay un diafragma acá, algo que funciona como iris, que lo voy a tener que abrir para tener la energía necesaria para poder resolver las cosas que están acá. Bueno, y claro, cuando hago esto, fíjense, estoy dejando entrar rayos que van a estar más alejados del eje óptico. Entonces voy a estar dejando entrar más rayos que se alejan de la proyección paraxial, que es la que está detrás de las formulitas que estuvimos viendo
Y por lo tanto voy a tener que empezar a tener cuidado de algunas aberraciones que se pueden producir por estar considerando rayos más alejados de la par axial. Los sistemas ópticos en general están diseñados para lidiar con estas aberraciones de la mejor manera posible, pero claro, cuanto menos aberraciones pueda hacer, más caro es el sistema óptico porque tiene que estar tallado de una manera más particular, ¿no? Para poder lidiar con rayos que se alejen del eje, rayos no paraxiales. Bueno, entonces, esto es un poco lo que les quería contar con respecto a terminar de hablar sobre cómo procesamos la información lumínica con el ojo y estos elementos. Fue muy breve, una muy breve pasada por estos elementos técnicos para aumentar justamente el poder de resolución de imágenes que tenemos naturalmente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿están para un intervalo? Ya que vamos a cambiar un poco de tema, ¿o seguimos y hacemos un intervalo en media horita? En media horita, me parece, ha sido la Creo que lo mismo. Bueno, dale. Sigamos. Estamos. Perfecto. Bueno. Perfecto. Hasta acá, óptica geométrica. Hasta acá lo que vimos fue, tratamos de entender estos sistemitas que permitían manipular la dirección de los rayos, refractándolos, para hacerlos converger de alguna manera premeditada en ciertos lugares, digamos, y jugar un poco con dónde se forma una imagen y creer que la imagen que el objeto está acá cuando en realidad está en otro lado, porque la luz que me llega parece como provenir de un lado que no está, y todas las ventajas que eso puede, que vienen de eso, ¿no? Ventajas que están directamente relacionadas con la capacidad para aumentar el tamaño de las cosas y que nuestro sistema de percepción visual pueda resolver escenas visuales que a ojo desnudo no lo podría hacer. Entonces, y eso lo vimos con la aproximación de óptica geométrica, ¿se acuerdan? Y en la aproximación de óptica geométrica nos olvidamos un poco de que la luz era una onda, ¿no? Está bien, es una onda, pero hablamos en términos de rayos, que solamente nos quedamos con la dirección de la onda, y asumíamos que los efectos que habíamos mencionado antes, de no colectar, por ejemplo, toda la luz, que hacía pensar en procesos de formación de imágenes tipo Huygens, que se iba a deformar, en realidad el frente de onda se iba a deformar, lo despreciábamos. Ahora, lo que vamos a empezar a ver ahora es prestar la atención al comportamiento ondulatorio de la luz, ¿no? Y por eso en esta clase lo que voy a hacer es hablarles de la descripción matemática, un poco más focalizado en eso, de la descripción matemática que vamos a utilizar para describir a la luz como una onda. ¿Está? Perfecto. ¿Y se acuerdan? Bueno, esto es un repaso, pero se acuerdan que Maxwell se dio cuenta que efectivamente la luz es una onda electromagnética, es una perturbación que se propaga. En este sentido, lo que llamamos perturbación es el valor del campo eléctrico. Con perturbación cero significa que en un punto no tengo campo eléctrico, y si tengo un campo eléctrico, un vectorcito de campo eléctrico en un punto, a eso ya llamo perturbación, que va a depender del tiempo, ¿está bien? Porque lo que se generaba era una cara puntual acelerada, ¿se acuerdan? Generaba, o tenía la capacidad de generar un campo eléctrico de radiación que se iba desplazando a partir del lugar de la fuente, ¿no? Y lo podíamos interpretar en términos de una perturbación, por ejemplo, tridimensional, donde yo podía reconocer direcciones de propagación, ¿está bien? Que en este caso eran radiales, y además, bueno, que esto significa que si yo saco una foto, en un dado momento tengo un perfil espacial de la perturbación, significa que distintos puntos del espacio van a tener distintos valores de campo eléctrico, ¿no? Y eso lo que vimos, entonces, es que la descripción, ¿se acuerdan? La habíamos pensado en este término, ¿no? En estos términos. La perturbación
dependía de la posición y el tiempo, y para cada tiempo y para cada posición la puedo pensar como un E0, digamos, un vectorcito modulado por un coseno, que va a depender de x y de t. Esta cosa es un número que va entre 0 y 1, o sea, coseno de lo que pongo acá va a dar un número entre 0 y 1, entonces lo que voy a estar multiplicando es a esto por un número que va entre 0 y 1, y entonces si me paro en un punto, por ejemplo, voy a tener un E0 que se va multiplicado por esto, va a aumentar hasta un valor máximo, y después va a venir, va a bajar, y así con todos, y esa es la manera de construir digamos, esta imagen que les estoy mostrando acá. Ahora la vamos a entender con más detalle, pero eso es lo que ya veníamos medio imaginando desde hace un par de clases. Entonces, perfecto. Sigamos. Bueno, entonces de lo que estamos hablando era que esta es la descripción matemática de este tipo de propagaciones, ¿está bien? Donde podíamos describir que había puntos en el espacio que oscilaban en fase. ¿Se acuerdan? Eran los frentes que llamamos los frentes de onda. Todos los puntos que estaban en un mismo frente de onda tenían la misma altura. Y fíjense, para tener la misma altura, o sea, para tener la misma perturbación, esto es constante. Lo que tienen que tener es el mismo numerito acá, ¿no? Este numerito tiene que ser igual para todos los puntos de esta circunferencia, ¿no? Para que cuando yo haga coseno de esta combinación me dé siempre el mismo número, no importa que esté acá, 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 acá. Bueno, a esto que está acá se lo llama fase. La fase de la onda es el argumento del coseno. Tan fácil como eso. La fase de la onda es el argumento del coseno. Los frentes de onda son puntos que tienen fase constante. ¿Por qué? Porque al tener fase constante lo que yo estoy diciendo es que este numerito es igual para todos los puntos de la onda. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando hago esta cuenta me va a dar el mismo número y por lo tanto van a estar a la perturbación va a ser la misma en todos ellos. Y eso es lo que me define como el punto de la olita en donde estoy. Entonces todos estos puntos tienen la misma fase y definen lo que se llama frentes de onda. ¿Está bien? Ahora, esto era a un tiempo fijo. Ahora, si yo veo la peliculita, bueno, lo que está pasando es que como esto aumenta, la misma fase la voy a tener ahora para otros X. ¿Está bien? Y eso habla de que la onda se está... si yo me fijo en la cresta de la ola, digamos, la cresta de la ola va, a medida que pasa el tiempo, va aumentando, ¿no? Pero se va desplazando. ¿Por qué? Porque son puntos de fase constante, y para mantener la fase constante, si aumenta el tiempo, bueno, X tiene que... la misma fase la voy a ver en otro X ahora, y eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Está bien? Bueno. Entonces, para hacer esto, voy a usar como ejemplo una onda unidimensional, ¿no? Una onda unidimensional. Nosotros después vamos a trabajar con ondas en 3 dimensiones, pero para introducir los conceptos necesarios en la descripción esta espacial y temporal de la perturbación, voy a considerar que la onda es unidimensional. ¿Y eso qué quiere decir? Que la perturbación va a estar descrito no por un vectorcito, sino por un escalar, un numerito. Por ejemplo, si ustedes tienen un enrollado de espiras, digamos, un resortito de esta manera, y le pegan en la punta, lo que se va a producir es una zona de compresión de densidad que se va a desplazar a lo largo del resorte, ¿no? Esta es una onda mecánica de compresión, así como vimos hace un par de clases las ondas, ¿se acuerdan? Las ondas P de presión en caso de un terremoto. Son ondas que la perturbación se desplaza en la misma dirección en la que se propaga la onda. Entonces, en cambio, en esta situación donde yo tengo una cuerda atada a un punto, y lo que hago es perturbar el extremo de la cuerda levantando abruptamente su altura y volviéndola a bajar, lo que genero es una perturbación que también se propaga. Ahora la perturbación también es un escalar, es la altura que en cada punto vale la altura que tiene ese punto con respecto a la situación de reposo. ¿Está bien? Y vemos que en este caso la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, ¿no? Porque la perturbación es hacia la dirección vertical y la onda, el perfil se mueve en una dirección horizontal.
Entonces, en ambos casos se tratan de perturbaciones. En este caso, la cantidad que estoy analizando es como perturbación es la densidad de espiras. En esta región tengo una densidad más alta de espiras, y es la región de densidad de espiras la que va avanzando. Ahora, cada espira se mueve también en la dirección horizontal, cada espirita se mueve en la dirección horizontal, y por lo tanto estamos hablando acá de una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del medio, en este caso la espirita, es paralelo a la dirección de propagación. En este otro ejemplo, el desplazamiento del medio, de la cuerda, es perpendicular a la dirección de propagación. Este es un ejemplo muy sencillo de ondas longitudinales, por esta razón, y este es un ejemplo muy sencillo de ondas mecánicas transversales, ¿no? Porque la perturbación del medio es vertical, se mueve perpendicular a la propagación, a la dirección de propagación de la onda. Bueno, nosotros, la luz es una onda electromagnética de características transversal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo vimos que el campo de radiación queda perpendicular a la dirección de propagación? Así que es un ejemplo de onda transversal. Así que nos vamos a focalizar en esta, ¿saben? Para seguir con esta descripción de lo que es una onda. Bueno, perfecto. Entonces, ¿y lo que está claro esto? Sí. Bueno. Entonces, y lo que les quería contar entonces es, bueno, convencer de que esta es una buena descripción de una onda que se propaga, ¿no? Entonces, para convencerlo de que esta es una buena descripción de una onda que se propaga, vamos a empezar de a poco. Entonces, describir matemáticamente la onda que se propaga es especificar cómo es la perturbación, justamente como función de x y de t. Esto es la perturbación como función de x y t, ¿no? Yo quiero ver qué función tengo que poner acá para describir a la perturbación que me interesa caracterizar. Así tienen que entender esta igualdad. Entonces, esto es una función matemática, esto es la perturbación, está asociado a la cantidad física que quiero describir, ¿no? Bueno, entonces, lo que me va a interesar a mí también describir es situaciones donde yo genero un perfil de perturbación y ese perfil se propaga sin deformar, ¿no? Vamos a analizar ese tipo de ondas. Una onda, o la vamos a entender como un perfil que se propaga en el espacio y en el tiempo sin deformarse. Por ejemplo, yo genero este perfil a tiempo t. Este es el perfil de perturbaciones a tiempo t. Yo saco una foto y lo veo con este perfil de perturbación. Significa que este punto tiene perturbación 0, 0, 0. Acá un poquito más, un poquito más. Acá el máximo, un poquito menos, menos, y acá 0, 0. Este es el perfil de perturbaciones a tiempo t igual a 0. Ahora, como la onda se propaga sin deformarse, esto significa que un tiempo más tarde, por ejemplo, un tiempo tau, a un tiempo tau, lo que voy a ver es esta situación. Este perfil de perturbaciones, que es diferente a este que está acá, ¿no? Porque está evaluado a tiempo tau. Y a tiempo tau, este punto tiene perturbación 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá empieza a subir, taca, 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 llega al máximo y baja, y acá tiene 0, ¿no? A eso me refiero a que la onda se propague sin perturbarse, ¿no? Bueno, eso que está acá. Bueno, y en general, si yo digo que la onda se propaga sin deformarse a una velocidad v, yo voy a poder relacionar este perfil con este perfil de una manera más cuantitativa, como lo voy a ver ahora, porque lo que voy a ver es este mismo perfil desplazado una cantidad v por t, ¿no? Eso es lo que yo digo que la onda se propaga a velocidad v sin deformarse. Este perfil lo voy a ver desplazado a esta distancia, por ejemplo, la distancia entre el máximo, que es el punto rojo. Esta distancia va a ser b por t. La distancia donde tenía antes el pico con respecto a donde lo tengo ahora es b por tau. ¿No? Si yo digo que se está desplazando sin perturbarse a una velocidad b. Entonces, y además, eso con el punto rojo, pero eso con todos los puntos también. Este punto, por ejemplo, que está a esta altura bien determinada, bueno, el punto correspondiente también se va a ver desplazado con respecto a este punto una cantidad
v por tau, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ver el punto que antes lo veía azul, que antes estaba a esta distancia x0? Bueno, lo voy a ver a una distancia que es x0 más v por tau, ¿no? Que es este punto que está acá. El punto azul a tiempo tau lo voy a ver a esta distancia, x tau, ¿no? Que es v por tau más el x0 inicial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Necesito que 5 personas me digan que sí. Sí. 1, Sí, sí. 2. Sí. Sí. Claro, listo. Bueno, perfecto. Entonces, lo que estoy poniendo acá es que x, estoy eligiendo un punto particular y lo estoy viendo a tiempo 0 y a tiempo tau, y x es el que me habla de dónde está ese punto al tiempo que estoy mirando, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, como les decía antes, esta distancia es x0, que es esta que está acá, y lo que se desplazó, el punto azul, también es v por tau, ¿no? Bueno, ahora, si la onda se propaga sin deformarse, lo que se desplazó el punto azul también se tiene que haber movido a una distancia de por tau, así que el nuevo valor, x tau, es el que tenía originalmente más el desplazamiento. Es lo que estoy diciendo acá. Lo dije ya de 3 formas distintas, espero que no confundirlo. Bueno, esto que está acá. Ahora bien, ahora fíjense esto. El perfil de perturbaciones, perdón, no hablamos de perfil de perturbaciones. Como el punto azul este es el correspondiente al punto azul este, obviamente la altura es la misma, ¿no? Porque estamos hablando del mismo nivel de perturbación, ¿no? Esta altura es la misma que está acá. Así que la perturbación que tiene el punto x tau a tiempo tau, quiere decir, esta altura, tiene que ser la misma que la que tenía el punto correspondiente a tiempo 0, ¿no? Así que la perturbación en x tau a tiempo tau tiene que ser igual a la perturbación en x0 a t igual a 0. ¿Está bien? Y a esta cosa en particular, al perfil de perturbaciones a tiempo igual a 0, lo voy a denominar, fíjense, es una foto que yo saco del sistema a tiempo igual a 0, saco esta foto, y eso me define una función que solamente depende de x, que me habla del perfil de perturbaciones inicial. A esa función la llamo g, que solo depende de x, ¿no? El perfil de perturbaciones inicial es esta función matemática g, que en este caso es esta que dibuja acá, que está dibujada acá, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que ¿cuánto vale la perturbación a un tiempo tau del puntito azul? Bueno, vale el valor de lo que tenía el punto correspondiente, digamos, en el perfil de perturbaciones inicial, g de x0, que es una función que solamente depende de la posición. Esto es súper importante entenderlo y que les parezca razonable. Bueno, entonces, ahora x0 es un número, pero fíjense que x0 es esta distancia, que si el perfil se mueve sin deformarse, siempre la voy a poder obtener como x tau menos v por tau, ¿no? Si todo se mueve sin deformarse, x tau menos v por tau siempre va a ser x0, que es lo que dije acá. Entonces, en lugar de x0, puedo poner acá x tau menos v tau. Bueno, esto debería ser tau, disculpe. Esto debería ser tau. Es el tiempo donde estoy mirando tau segundos después. Esto debería ser tau. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que a tiempo tau, la perturbación que tengo en el punto azul va a ser la que tenía en el perfil inicial, no en la posición x tau, sino en la posición esta que está acá, que está atrás, que está acá atrás, en la posición x0, ¿okay? Que se relaciona con x tau a través de esta formita que está acá. Esto lo hice para un tiempo tau. Ahora, para un tiempo t en general, si yo pongo acá t, bueno, y este tau en realidad lo pongo tau, y x lo llamo a la posición del punto azul en el tiempo t, ¿está bien? En general, lo que veo es que la perturbación en cualquier tiempo para un punto dado
se relaciona con el perfil inicial de esta manera. ¿Está bien? Como la perturbación del perfil inicial no evaluado en X, sino evaluado en X menos dt. ¿Está bien? Y todo eso porque en realidad lo que está pasando es que la onda se mueve sin deformarse. Entonces, lo que veo en un punto dado, tiempo t, tiene que ver con lo que veo a tiempo cero, pero claro, de todo trasladado para atrás. Esto es lo que dice esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, la perturbación que veo en X a tiempo t es lo que a tiempo cero estaba más atrás. Estaba en X menos bt. ¿Está bien con esto? ¿Por qué más atrás? ¿No, Sí. no sería más adelante? No, porque X menos bt es X0. A eso me refiero. Este numerito es más chico que X. Claro. Lo que yo digo es, por ejemplo, si yo tengo la perturbación a tiempo t, y quiero saber, bueno, en este punto cuánto vale, o con qué está relacionado, fíjate que a tiempo cero, este punto tenía perturbación cero. El punto que yo tengo que mirar es el que está conectado por este proceso de perturbación, de movimiento. Ah, Está conectado sí. con este que está acá. A tiempo cero, esta perturbación a tiempo t es la misma a la que tenía a tiempo cero acá atrás. Le tengo que descontar lo que avanzó la onda, Claro. sin Sí, sí. deformarse. Entonces, vemos que en este proceso de propagación sin deformación, las perturbaciones dependen de x y de t, pero estas variables entran de una manera muy particular, combinadas de esta manera, para describir algo que se propaga sin deformarse. La dependencia con x y t para algo que se propaga sin deformarse tiene que aparecer de esta manera. ¿Está bien? Entonces, para describir un perfil que se desplaza sin deformarse, la función matemática que yo dije acá no puede ser cualquiera, sino que tiene que combinar a x y t de esta manera particular. Tiene que aparecer con esta combinación, donde el vínculo entre el dominio espacial y temporal está dado por la velocidad de desplazamiento, si quiere. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si ustedes agarran cualquier función matemática de x y t, o sea, cualquier perfil, y lo evalúan en una combinación de x y t de esta pinta, lo que van a construir es algo que se desplaza con esa forma en el tiempo sin deformarse. Bueno, además, entonces, esta es la forma de una forma general, ¿no? De un perfil general. Lo que nosotros vamos a ver, vamos a focalizarse en perturbaciones que van a tener esta pinta. Fíjense que acá ya empieza a tener ese olor. Fíjense que aparece X y T, cada uno multiplicado por constantes, pero vamos a ver que esto es muy parecido a esto que está acá. Lo único es que esta función G nos va a interesar el caso en donde esa función G sea una función armónica, sea un coseno o un seno. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el caso donde esa perturbación sea armónica. ¿Sí? Y eso sucede, por ejemplo, tanto para ondas longitudinales como para ondas transversales. Si yo fuerzo con la soga de una manera armónica, digamos, lo que voy a generar es un patrón de perturbaciones armónico. Y si yo también voy en el caso del resorte, si yo comprimo y descomprimo el resorte, también moviendo horizontalmente, o sea, en la dirección de propagación, por eso es una onda longitudinal, pero de manera armónica, también voy a estar hablando de perturbaciones armónicas, ¿no? Donde la densidad, si yo describo la densidad, acá tengo un máximo de perturbación, máxima densidad, máximo apartamiento, en esta región la densidad va bajando, se hace mínima acá, y también la perturbación vertical lo mismo, ¿no? Entonces, estas dos, vemos que el perfil de perturbaciones es armónico en este caso particular. Entonces, lo que nos va a interesar es el caso donde, ya sabemos que nos interesa esto porque nos va a interesar ondas que se propagan sin deformarse, así que la dependencia con x y t va a tener que tener esta pinta. Pero ahora lo que les digo es que esta función es G, en realidad, perdón, G, era la que venimos hablando como G, va a ser de la forma coseno de algo. Coseno de algo. Y la voy a poder modular también por una amplitud y bueno, con algunos
cositas más, ¿no? Pero fíjense que esta dependencia particular cumple que me va a dar algo que lo puedo entender como algo que se propaga sin deformarse, porque fíjense que la perturbación como función de x y de t depende de la combinación x menos bt, que es lo que me asegura que, sea cual fuera la forma, eso, si yo lo miro a distintos tiempos, va a ser un perfil de perturbación que se desplaza sin deformarse y se desplaza a velocidad v. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esta forma funcional permite describir ondas de diferentes... Bueno, ahora vamos a ver un poquito de esto, pero los numeritos que aparecen acá, E0, K y Φ0, van a permitir describir perturbaciones de distintas características, siendo armónica y siendo perturbaciones que se proban sin deformarse. En particular, voy a poder describir cosas de distintas frecuencias, temporal y espacial. ¿Está bien? Y cuando hablo de periodicidades, por ejemplo, espaciales, estoy hablando de la distancia, que ¿se acuerdan? La longitud de onda, ¿no? La distancia que tengo que recorrer para ir desde un punto, de un máximo, por ejemplo, una máxima, en realidad, de un punto de una fase al punto que difiere, que es igual, que tiene la misma fase más 2π, eso lo vamos a ver en un rato. Y ahora vamos a ver cómo funcionan estos puntos, perdón, estos parámetros, ¿no? Estos parámetros nuevos, ε0, K y Φ0. Pero lo importante ahora es que se queden con la idea de que esta forma funcional me describe entonces una perturbación armónica que se desplaza en el tiempo, por lo que vimos antes. Entonces, fíjense que si yo multiplico acá adentro K, me queda K por X y acá K por B por T, ¿está bien? Y si yo a K por B a esta cantidad la llamo omega, ¿se ve este último renglón? ¿O se recorta? Sí, sí, se ve. Sí, se Se ve. ve. Bueno, entonces, simplemente lo que hice fue escribir K por B como omega. ¿Está bien? K por B, bueno, veamos un poco las unidades de esto para entender un poquito. Fíjense, el coseno tiene que ser el coseno de un ángulo, ¿no? Justamente, todo esto es la fase, lo que llamamos fase. Tiene que ser un ángulo, tiene que tener radianes, unidades de radianes. Este es un ángulo que está en radianes. X menos bt es una cantidad que está en unidades de longitud. Así que K tiene que tener unidades de 1 sobre longitud, ¿no? Entonces, K por X tiene unidades de radianes, B por T tiene unidades de longitud, K por B por T tiene unidades de radianes, porque es longitud dividido longitud. ¿Está bien? Y cuando escribo, por ejemplo, que K por B es W, evidentemente W tiene que tener unidades de 1 sobre segundo. En realidad de radianes sobre segundo, de frecuencia angular. ¿Está bien? Y K tiene que tener unidades de radianes sobre longitud. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero digamos, lo que quiero que vean es que esta expresión es de la forma esta que está acá. Así que esta expresión que les vengo mostrando hace un tiempito, cumple con esto que está acá. ¿Está bien? Así que cumple con describir algo que se propaga sin deformar. ¿Está bien esto? Sí, perfecto. Bueno, esta expresión entonces, que se las vengo mostrando hace tiempo, es compatible con esto que está acá, ¿no? Lo único que hice fue, si yo saco factor común K de acá, puedo recuperar esta forma explícitamente, pero en general lo vamos a dejar así para trabajar con el dominio, para decir cosas sobre el dominio espacial y el dominio temporal de una manera apropiada. Bueno, como les decía, las unidades de K son radianes sobre longitud, de tal manera que esto sea un ángulo medio en radianes. Esto es una frecuencia angular, son radianes por unidad de tiempo. Y bueno, y todo esto entonces esto es un ángulo en radianes, toda esta cuentita me da un ángulo, y todo esto es un ángulo, que actúa, el ángulo completo, que actúa como argumento del coseno, a eso lo llamo fase. A eso lo llamo fase de la onda. En un dado momento, en un dado tiempo y en una dada posición, esta cuenta me va a dar un número. Esa es la fase
de la onda en ese punto y en esa posición. Por ejemplo, si yo saco la foto, este punto va a tener una fase dada. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Bueno, agarro cuánto vale X, hago esta cuentita para el tiempo dado, ese número es la fase de este punto. Este punto va a tener otra fase, este punto va a tener otra fase, este punto va a tener otra fase. Es el angulito que me queda al evaluar el tiempo en el tiempo donde estoy mirando y la posición en la posición donde estoy mirando. Entonces vamos a ver a qué llamo yo puntos de igual fase. Bueno, son puntos donde combinaciones de X y de T me dan el mismo numerito, la misma fase. ¿Está bien? Entonces vemos, por ejemplo, que este punto, les hago una pregunta, ¿este punto tiene la misma fase que este que está acá? ¿Este punto tiene la misma fase que este que está acá? ¿Sí? ¿No? Discutámoslo. No hace falta Sí, estar... yo creo que sí, porque está a la misma altura. Bueno, Me pará, parece. no. Está muy bien lo que decís. Está en la misma altura. Entonces lo que yo sé es que esto es la misma para los dos. Ahora fíjate que acá tengo un coseno. Acá voy a estar en un máximo el coseno, ¿no? Entonces, esto ya sé que vale, por ejemplo, no sé, 2pi. ¿No? Porque el coseno de 2pi es 0. ¿Está bien? Ahora, si yo me desplacé hasta este punto, estoy dejando el tiempo fijo, ¿no? Estoy aumentando esto. Así que, si antes valía 2pi, ahora no vale 2pi, empieza a valer más de 2pi. Ahora, cuando llego acá, fíjate que llegué a otro máximo de coseno. Y eso puede suceder cuando estoy en 4pi, que es el siguiente máximo del coseno. Entonces las fases no son iguales, difieren en 2pi. Acá tengo 2pi, estoy en un máximo, acá estoy en el máximo siguiente, que es cuando el argumento se hace 4pi. Entonces, en ambos casos el coseno vale 1, por lo tanto la perturbación vale lo mismo, pero las fases, el angulito, es diferente. Difieren entre sí en 2pi, pero como numeritos son distintos. ¿Entendés? Claro, sí. Entonces, acá tengo una fase, y a medida que voy avanzando en X voy a tener otra fase. Lo que pasa es que justo la diferencia de fase entre este punto y este punto es 2pi. Y eso pasa con todos. La diferencia de fase entre este punto, por ejemplo, que está acá en la mitad de la bajada, y este punto, que de vuelta está en la mitad de la bajada, los dos tienen la misma perturbación. Esta cuenta da lo mismo para los dos, tiene la misma perturbación, pero el argumento no es el mismo. Solo que el argumento de uno y el argumento de otro difieren entre sí en 2pi. Por eso cuando lo evalúo en el coseno me da lo mismo. Pero la fase en sí misma no es la misma. Difieren en 2pi entre uno y otro punto. ¿Les parece? Esta cosa va a aparecer un montón en lo que veamos de acá en adelante. Entender cómo juega la fase y cómo se relaciona con el nivel de perturbación va a aparecer en polarización, en interferencia y en difracción. Es lo clave. Entonces, si lo empezamos a manejar desde ahora, y a naturalizarlo desde ahora y entenderlo desde ahora, es una gran cosa. Bueno, ahora sí. Cortemos, nos encontramos, a menos que quieran hacer una pregunta, nos encontramos 10:15. ¿Está bien? Dale. Bueno, dale.